Muy buenos días, amigos y amigas aficionados a los litops. Bueno, pues hoy vamos a presentar la especie olivácea, que es la que tenéis en imagen. Y bueno, os voy a enseñar mi pequeña colonia de estos litops. Son litops que tienen ya bastantes años en mi colección. Los adquirí en 2016 y bueno, pues compré una macetita donde habían pues bastantes plántulas y bueno, pues con el paso de los años pues han ido creciendo y bueno, pues aquí los tenemos en imagen. Son unos litops de floración tardía. Estos litos a mí me florecen casi en diciembre, finales de noviembre, principios de diciembre, y es una de las flores más bonitas que podemos ver en los litops. Es una flor amarilla, pero tiene la peculiaridad de que el centro de la flor es blanco. Entonces tiene pues una vistosidad la flor bastante importante. Es una flor grande que cubriría todo lo que es la cabeza del litops, que es toda esta parte de aquí, la parte de arriba de las hojas, y esa flor pues cuando coge la madurez pues la verdad es que hace que la planta sea realmente bonita. Aquí en primer término podéis ver un litops olivácea que está acabando de finalizar el consumo de las hojas viejas. Aquí podéis ver uno de 2 cabezas. Este litops en concreto el año pasado era como este, y este año cuando hizo el cambio de hojas pues ha sacado 2 cabezas y ahora pues tiene 4 hojas. Entonces se dice que el litops ha doblado. Ahora pues es un litops de 2 cabezas y aquí pues tengo otros más. Que son estos de aquí, que son litops de 2 cabezas. Es un litops que cuando coge ya una cierta madurez, pues la verdad es que ya alcanza un tamaño interesante y digamos que tenemos que tener bastante sitio en la maceta para que el litops funcione bien. Porque al doblar cabezas llega un momento en que también las cabezas se separan, cogen una separación entre ellas y bueno, pues ocupan bastante espacio. Como os he comentado antes, es un litops un poco, bueno, digamos, bastante grandecito. Y aquí también tengo unos cuantos. Este de aquí es un ejemplar de 3 cabezas. Esta cabeza también es nueva de este año y bueno, pues es el único que tengo de 3 cabezas. Estos litops son fáciles en su cultivo. Son bastante fáciles en su cultivo, como os comentaba. Quieren poquita agua, quieren periodos de sequía pues bastante prolongados, sobre todo en invierno. No quieren nada de agua, no le beneficia nada el agua, como la mayoría de los litops. Pero en primavera sí que si aprovechamos alguna lluvia o los regamos, pues la verdad es que les va bastante bien. Como veis, es un litops que tiene un patrón de hoja bastante peculiar, no tiene prácticamente manchas, no es manchado, sino que es un litops, esto se suele decir que tiene una ventana abierta. No tiene mancha, el patrón de hoja que tiene pues prácticamente no tiene dibujo, y esto se suele decir pues eso, que es una ventana abierta, suelen tener ventanas abiertas. Se confunde, a veces lo podemos confundir con algún otro o alguna otra especie de litos, pero bueno, cuando hace la flor se ve claramente que puede ser, que es una olivácea, porque la flor es única, la flor que tiene con el centro blanco es única.
aquí podemos ver estos, pues que son un poquito más manchados, pero muy poquito. Ahora estamos ya prácticamente en la canícula veraniega y es un momento en el que yo ya no los riego en absoluto. Ahora es un tiempo en el que, como veis, la planta está muy tersa. Yo más o menos en los meses de mayo, junio me preocupo de que la planta coja una buena hidratación, y ahora ya que estamos entrando en la canícula veraniega, a mediados de julio, pues prácticamente se van a quedar sin riego hasta que lleguemos pues a mediados de agosto. El tema de la canícula veraniega, lo que os he comentado en alguna ocasión, es un tiempo muy caluroso y los litops, lo que puede ocurrir es que entren en un paro vegetativo, en un reposo veraniego, y entonces lo ideal es no regarlos porque podemos provocar la pudrición. Entonces, pues en ese tiempo lo ideal es que la planta esté muy bien hidratada, que esté bien gordita, y al estar bien enraizada porque lleva aquí pues bastante tiempo, pues la planta, aunque se deshidrate, no va a tener ningún problema en salir adelante. En esta maceta, pues como veis, es una maceta comunitaria. Aquí detrás hay más litops, hay otras especies que son también de floración tardía, y como os he comentado antes, pues en otros vídeos, pueden convivir perfectamente los olivácea con otras especies que os enseñaré más adelante. Bueno, no sé si os he comentado en algún momento el tema de lo que utilizo algunos nombres, pero bueno, para que se quede un poco claro también, esta parte de aquí es la parte del hombro, que se llama, es la hoja del litops, y el dibujo es el patrón de hoja que tiene. Una cabeza la forman dos hojas, entonces esto es una hoja y esto es otra hoja, y esto todo es una cabeza. Y esto de aquí pasa lo mismo, esto es una hoja, esto es otra hoja, y todo lo forma otra cabeza. Esto es un litos de dos cabezas y cuatro hojas. Si sacáramos el litos del sustrato, habría una sola raíz, no habrían dos raíces. Es una raíz, una planta que tiene cuatro hojas, y dos hojas forman una cabeza. Esto es un litos de una cabeza. El día de mañana podría cambiar las hojas como está cambiándolas aquí, y en vez de salir dos hojas, salirnos cuatro hojas, y tendríamos el litos más grande y tendríamos más hojas en la planta. Esto significa que la planta va progresando y va haciéndose cada vez más grande. Hay especies que doblan cabezas con mucha facilidad y hay otras que no. Olivácea sí que suele hacer bastante doble de cabezas. Entonces, lo normal es que tengamos plantas de dos cabezas, como esta, o como esta de aquí detrás, o de tres cabezas, como hemos visto aquí detrás, ¿vale? Lo normal es que la planta vaya pues doblando cabezas, y bueno, en algún momento la planta puede perder una cabeza por algún motivo, pero no muere la planta entera, morirían pues un par de hojas en todo caso, o moriría una hoja, o en fin, lo ideal es que no mueran hojas, pero bueno, el proceso es ese, ¿no? El litops, como veis, lo que tiene son las hojas fundidas con lo que sería el tallo, que realmente no hay tallo. Lo que es una hoja que acaba en una raíz que está aquí, está bajo tierra. Digamos que no tiene, es una planta que no tiene tallo, y bueno, pues evidentemente esto es un almacén de agua. Estas plantas suelen tener, es bastante resistente, olivácea es bastante resistente,
pero yo creo que el mayor problema que tienen estas plantas es la humedad ambiental. La humedad ambiental junto con el calor puede hacer pudrición, puede provocar pudrición. Entonces lo ideal es que estén en sitios donde no haya una humedad en el aire muy alta junto con mucho calor ambiental, porque eso es, digamos, lo más complicado de soportar para esta planta. Las noches tropicales que solemos comentar pues son nefastas para el cultivo de los litops. Noches donde no baja la temperatura de 22-23 grados y encima hace mucho calor, pues, y la humedad es alta en el aire, pues eso es nefasto para estas plantas. Y aunque no las reguemos, incluso se pueden pudrir. Bueno, pues aquí veis cómo es un olivácea. Es una planta sencilla, un lito sencillo, y bueno, la verdad que la floración es muy bonita, de las más bonitas que podemos ver. Y nada, si os gustan, pues a por ellos y a disfrutarlos. Bueno, otro día pues os enseño otra especie. Que tengáis un buen cultivo y hasta la próxima.